Seguimos viendo un poquito de principios generales ecológicos que podemos aplicar para el máster y estamos viendo el asunto de la ecología funcional. Seguimos en ecología funcional, los efectos estructurales nos interesan relativamente menos para principios ecológicos, pero hay que insistir un poco en la ecología funcional, que es explicar la fisiología o el metabolismo de los ecosistemas que se caracterizan, como pongo ahí, principalmente por la presencia de estructuras tróficas. Estructuras en redes tróficas o en pirámides tróficas. Ahora mismo se tiende a hablar más de red trófica, más que de cadena o de pirámide trófica, porque representa mejor lo que nos encontramos en la naturaleza, ¿no? Tenemos cadenas alimentarias que son secuencias de diferentes estadios o elementos que se relacionan mutuamente entre sí por relaciones tróficas. Unos bichos se comen a otros, ¿no? Y al final todos acaban dependiendo de los productores primarios, que son las plantas o los vegetales en general, que a su vez asimilan la energía lumínica del sol a través de un proceso que conocemos como fotosíntesis. Hay cadenas más sencillas, más complejas, eso lo veíamos el otro día. Diversidad no significa necesariamente complejidad. Habíamos puesto ejemplos de ecosistemas que eran diversos pero poco complejos y viceversa. Tenemos cadenas como la que puede haber en un ecosistema de bioclima templado, como formado por saltamontes, rana, halcón. Más complicados en ecosistemas acuáticos, sí que es verdad que aparecen ecosistemas con muchos más eslabones que ecosistemas terrestres. En una charca, en una laguna, podemos tener fitoplancton, dáfnias, pulgas de agua, peces planctívoros, peces piscívoros, con 2 o 3 eslabones de consumidores. Entonces pueden aparecer 4, 5, 6, 7 eslabones máximo en ese tipo de ambientes. Sin embargo, en ecosistemas ya sometidos a condiciones de hábitat muy adversas, como las tundras, la taiga, las regiones árticas polares, pues tenemos ecosistemas muy simplificados, con 2 eslabones, 3 como mucho. Tenemos líquenes, reno y como mucho hombre, ¿no? Como último eslabón de la cadena. La materia, y como veremos a continuación, tiene la característica de recircular, por lo menos teóricamente, dentro de un sistema, la materia recircula, pero la energía fluye. No se condensa, no se contiene dentro de un sistema. Y entonces, ¿cómo recircula esa materia? El carbono, sobre todo, que es el principal elemento que forma la moléculas de los seres vivos. Pues se recircula, permite que vuelva a estar disponible para los productores a través de la presencia de descomponedores, organismos saprófitos, organismos normalmente microorganismos, pero no necesariamente. Estoy hablando de bacterias, de levaduras, de hongos, de ese tipo de seres vivos que asimilan la materia orgánica que forma parte de los seres vivos, de todo el resto de eslabones, de todo el resto de la red, la descomponen y vuelven a recircular de esa forma los elementos químicos para que vuelvan a estar disponibles para las plantas, para los productores primarios. Como decía, más que hablar de cadena, ahora tendemos a hablar de redes tróficas, que son más o menos complejas, más o menos diversificadas en los diferentes biomas de la Tierra, y eso tiene que ver con lo que decíamos el otro día, con la resiliencia, es decir, la oposición que ofrecen los ecosistemas a alterarse como consecuencia de las perturbaciones tanto naturales como artificiales. En el sentido de que si una red trófica es lo suficientemente compleja, pues puedo permitirme el lujo, entre comillas, de eliminar uno de los eslabones porque el resto de vectores, como ven, se reorganizan para suplir esa carencia, esa deficiencia, de forma que el ecosistema en conjunto no sufra demasiados cambios.
Eso es lo que se pensaba hasta hace no mucho, ¿no? Que cuanto más compleja era una red trófica, más resiliente. Ahora se está empezando a cuestionar ese tema, porque se ha visto que precisamente los ecosistemas más diversos, más complejos, las redes más complejas, las selvas tropicales, los ecocidios, el fitoplancton de los océanos, pues no son precisamente los más resilientes. Entonces, el papel que juega cada uno de esos eslabones puede que sea representativo no solo del propio eslabón, del propio nivel al que está representando, sino que juega un papel mucho más importante de lo que suponemos a la hora de explicar la estructura, la complejidad de los ecosistemas, de la parte biótica de los ecosistemas. Entonces, explicamos el flujo de la energía y el reciclado de los nutrientes a partir de la estructura trófica de una biocenosis, de una comunidad. Entonces, sabemos que las cadenas alimentarias desempeñan un rol importante para explicar la fisiología de estos sistemas y, como digo, además contribuyen a mantener el tamaño de la población. Las cadenas, evidentemente, por su propia naturaleza, no pueden ser infinitas, es decir, no puede haber ilimitados eslabones en la cadena trófica, sino que están limitados por una razón que ya veremos a continuación, por el hecho de que en cada paso del sistema, en cada paso de un eslabón a otro, va a haber una inevitable pérdida de energía. Entonces, como la energía está limitada, en principio, por la capacidad que tiene el sistema de generar nueva materia orgánica, va a haber una limitación intrínseca que no depende de factores externos a la propia complejidad de la red. Otra propiedad, consecuencia de esto que estamos diciendo, es el fenómeno de la bioacumulación, la magnificación. Si esto se ve muy bien cuando estamos hablando de contaminantes, pesticidas, plaguicidas, metales pesados. Cuando son asimilados por los productores primarios, esos en el primer estadio de la cadena, en los primeros eslabones, no generan efectos tóxicos, pero sí en los siguientes. ¿Por qué? Porque la concentración a nivel de las plantas, de la parte vegetal de la cadena, no es excesiva, pero como se va reduciendo la piedra y la cantidad de contaminantes es la misma, va pasando de un eslabón a otro y se va concentrando, de forma que adquiere condiciones de toxicidad en los eslabones superiores de la red. Es lo que se conoce como bioacumulación o efecto de magnificación de los contaminantes. Esto se ha visto claramente en los antiguos pesticidas, ¿no? El DDT, el mercurio del pescado. A los atunes quizás no les importa, no les afecta, pero sí al que se come el atún, por ejemplo, el humano. Entonces decimos que la materia recircula y la energía fluye. Cuando hablamos de ecosistema, no hay que perder de vista la segunda parte de la palabra, que es sistema. Los ecosistemas son sistemas. Un tipo particular de sistema que aparece en la naturaleza de forma espontánea. ¿Sistema qué es? Sistema es todo conjunto estructurado de elementos que tienen una estructura y una función. Es decir, que funcionan. Un motor es un sistema que tiene una estructura de elementos diversos que están coordinados. No es una mera justaposición de elementos, sino que están coordinados de alguna forma para ejercer una función. Entonces, como es un sistema, tiene que cumplir una serie de leyes, las leyes de la termodinámica, como sabes aún, ¿cuántas? Son cuatro. Son tres, pero hay más. La primera es la ley de la conservación de la materia y de la energía. Antiguamente, cuando se formuló, era solo la materia, pero como en el siglo XX nos dimos cuenta de que hay algunos procesos que convierten parte de la materia en energía. Entonces, hablamos en conjunto de ley de la conservación de la materia y la energía, que se cumple en todos los sistemas termodinámicos. Por ejemplo, los ecosistemas. La materia y la energía
ni se crea ni se destruye, sí, ¿no? O como mucho, cosa que no nos afecta a nosotros, la materia se puede convertir en energía. Y la energía material, con la famosa fórmula de Einstein, ¿no? E igual a mc cuadrado. Pero eso solo pasa en el Sol, en las estrellas y en las bombas nucleares. Eso, a efectos prácticos, en los ecosistemas se puede decir que es la materia la que no se crea ni se destruye. Si consideramos un ecosistema cerrado, cosa que es imposible, pero teóricamente uno puede concebir un ecosistema totalmente cerrado. La materia, la cantidad de biomasa que está ahí recirculando, no cambia. Cambia el estado, cambia el hecho de que el carbono pasa de estar en estado gaseoso, en forma de CO2, a formar parte de los tejidos, de las células. Pero la cantidad del peso, la biomasa total del ecosistema no va. La segunda ley de la termodinámica me dice que la cantidad de entropía, de desorden en un sistema tiende a crecer espontáneamente, con el tiempo. Espontáneamente quiere decir si no ingreso artificialmente al sistema de energía nueva. Por sí misma, un sistema tiende a degradarse, es decir, tiende a fluir por el sistema una energía de menor calidad. Ahora mismo. Para que nos entendamos, el grado de desorden, de aleatoriedad de un sistema tiende a aumentar espontáneamente con el tiempo. Eso implica a la práctica en un ecosistema que cada vez que hay una transferencia de energía de un nivel a otro, la eficacia de esa transferencia no va a ser nunca de 100%. Va a haber siempre, inevitablemente, una cantidad de energía que se pierde en forma de energía mucho más difusa, que llamamos calor, con una frecuencia, una longitud de onda que le hace inasimilable por los organismos. Va a haber una pérdida de energía, siempre. La tercera ley de la termodinámica no nos importa porque no se aplica a ecosistemas naturales. Me dice que no puedo llegar a la temperatura mínima absoluta, que es 0 Kelvin, ¿no? Menos 200 y pico grados de temperatura, por razones que no veo. Y hay una cuarta ley que tampoco tiene que ver con ecosistemas naturales, porque todos nos la saltamos, que es la ley cero de la termodinámica. ¿Por qué se llama cero? La cuarta. Porque aunque se describió después de la tercera, históricamente, se dieron cuenta los físicos que era más fundamental que las otras tres. Entonces se metió a llamar al cuarto de modo cero. Pero bueno, porque tenga curiosidad, dice que si dos sistemas están en equilibrio energético con un tercero, están en equilibrio energético entre sí. Es decir, la ley de la transitividad de temperaturas. Si yo tengo dos vasos de agua y meto un termómetro en el primero, pone 20 grados, y meto el termómetro en el segundo, pone 20 grados, eso significa que los dos vasos de agua están a la misma temperatura. No tenía por qué ser así necesariamente. Y es tan básico eso que hay que definirlo como principio, porque no se puede reducir a los otros tres principios. Si dos sistemas tienen la misma temperatura desde el principio cero de la termodinámica, creo que no tiene ningún efecto relevante para nosotros. Explicarse. A la hora de medir un sistema, la temperatura, por ejemplo, ya estamos alterando la propia medida. Eso también es un principio general de física. Cuando yo meto un termómetro y el termómetro uno de mercurio, de toda la cantidad de mercurio, eso es un trabajo que está haciendo el termómetro, el mercurio del termómetro. Por lo tanto, está consumiendo energía. Estoy calentando el termómetro con el agua. Y si estoy calentando el termómetro para que mida la temperatura del agua, estoy enfriando el agua. Por lo tanto, ya lo sé la temperatura que tenía el agua antes de meterlo. Es una medida que se enfría poquísimo, ¿no? Porque el termómetro se enfría. Eso quiere decir que yo no puedo saber la temperatura del sistema. No se puede observar temperatura ni ninguna propiedad, ninguna variable, ningún parámetro de un sistema sin alterar el.
Este es el circuito fundamental que nos explica por qué se mantiene la vida en nuestro planeta. Esa grafiquita es un resumen de todo el funcionamiento, de todo el metabolismo general de los ecosistemas de la Tierra. Hay un motor. Funciona como un motor que tiene como engranajes a los productores primarios del planeta, las plantas, pero encima el comedor de plantas tienen todo ser vegetal, algas, bacterias fotosintéticas, vegetales en general, que están conectados con los consumidores, con los animales, por el motivo, en un circuito que se cierra completamente y que en términos de materia no de energía, porque la energía fluye, y que se mantiene gracias a que estamos a 150 millones de kilómetros exactamente de una estrella que se llama Sol. Si tuviéramos otra distancia o no hubiera Sol, aquí no habría vida. El circuito consiste en lo siguiente. La energía del Sol es captada por las plantas en general mediante una reacción que es curiosísima, que vamos, si no supiéramos que existía, no la podríamos haber inventado. Es la fotosíntesis. Una reacción casi milagrosa, en la cual hay unos organismos que captan la energía del Sol y son capaces no solo de utilizar esta energía, sino de aprovecharla para fijar en su tejido, en su materia viva, las células, los tejidos, un elemento que está presente en la atmósfera, que es un elemento traza. Traza significa que está en concentraciones inapreciables, que es el CO2. Nos llenan la cabeza todo el día con el CO2. El CO2 es un gas traza. ¿Cuál es la composición de la atmósfera de la Tierra? ¿Cuál es la clasificación? Es casi todo nitrógeno. Es el 70 y pico por ciento de nitrógeno, el 20 y pico por ciento oxígeno, un poco de vapor de agua, un poquito de argón, de otros más estables, y CO2. Concentración de 0,4%, no de 4%, 0,4%, totalmente despreciable. Si medimos, nos costaría encontrar un sistema de medición de la composición que sea capaz de medir esa concentración. Sin embargo, las plantas han evolucionado de forma que se las han ingeniado para captar ese poco CO2 y poder construir con ellos la biomasa principal de la superficie del planeta, que es la biomasa vegetal. Todos los bosques, toda la masa forestal de plantas, está hecha a base de CO2 atmosférico. Tenemos tan poco CO2 que si tuviéramos un poquito menos, ya la vida en la Tierra sería imposible. Estamos a 200 y pico ppm. Si baja de 150, como ha pasado históricamente, geológicamente, en alguna ocasión, las plantas mueren. Estamos viviendo el momento de la evolución de la Tierra con menos CO2 en contra de lo que parece. Tenemos poquísimo. Otra cosa es que se ha incrementado en los últimos 100 y pico años. Si lo medimos a escala geológica, desde que empezaron a haber organismos aquí en la Tierra, desde 500.000, estamos a niveles mínimos. Ese CO2, ¿qué pasa? Que el carbono de esa molécula CO2 va a ser incorporado a la materia viva en forma de biomoléculas que llamamos azúcares. Por ejemplo, glucosa, que después polimeriza en celulosa, que forman parte de los tejidos vegetales, en otras sustancias, en otros compuestos más complejos, que son a su vez asimilados por los consumidores, los depredadores de los herbívoros, esas plantas. ¿Y qué hacen con esos azúcares? Pues hacen el proceso contrario, es respirar ese azúcar. Respirar significa combinarlo con oxígeno para volver a liberar ese carbono en forma de CO2 mediante la respiración. Es un motor, como ven, que se retroalimenta a sí mismo y en último término depende de la energía mundial. De esta forma hacemos disponible la energía del sol para los animales, pero no directamente, sino por nosotros, sino a través de la fotosíntesis que ejercitan los productores primarios del planeta.
La capacidad que tienen las plantas para absorber y para captar CO2, como les digo, es asombrosa. Eso es una cosa que llevaba de cabeza a los científicos cuando se preguntaban de qué viven las plantas. Los animales que comen, los herbívoros, herbívoros comen plantas, los carnívoros. Pero las plantas de qué viven. Una secuoya que pesa 1.000 de toneladas, la materia de ese organismo, ¿de dónde vive? Se hacían experimentos muy curiosos para tratar de averiguar esto y cogían macetas grandes vamos a poner, de 1 tonelada de sustrato de tierra. Tierra totalmente seca, se pesaba al miligramo, que tenía exactamente 1 tonelada de sustrato de tierra, totalmente seca y estéril, es decir, nada más que eso, y una semillita de un árbol en esta maceta totalmente aislada. O sea, no en un terreno, sino aislada del entorno, para que no hubiera ni pérdidas ni ganancias de materia de producto. Imagínense, 1 tonelada de tierra, de sustrato, se ponía una semillita de árbol, se regaba, se esperaba unos años a que creciera, crecía un árbol. Un árbol que vamos a poner que pesa 100 kilos. 100 kilos de materia seca también, es decir, se quitaba el árbol, no la parte aérea del árbol, sino todo el árbol, con la relación. Las raíces se limpiaban con mucha paciencia, quitando todo el sustrato que hubiera adherido a las raíces, y se comprobó que en la tierra no quedaba nada de restos de tejidos del árbol. Se limpiaban con mucha paciencia todas las raíces. El árbol se secaba para fallar el peso seco, se calienta a 105 grados durante un día. Ese árbol pesaba en materia seca 100 kilos. Entonces, claro, si han emergido 100 kilos de la nada, se volvía a pesar el sustrato. Y el sustrato, ellos pensaban que, hombre, si ha nacido un ser vivo que pesa 100 kilos, el sustrato, la tierra, ha tenido que perder 100 kilos. Pues no, resulta que perdía 50 gramos. Es lo que nos explicaban los científicos de la antigüedad. ¿De dónde salen estos 100 kilos? Pues no tenían más remedio que aducir que esos 100 kilos de materia viva nueva venían del aire. Es que no había otro. Esto tiene que venir de la atmósfera. Y ahí es donde se dedujo que en la atmósfera había carbono, en concreto en forma de germen, y que era de alguna forma misteriosa asimilado por las plantas mediante la fotosíntesis. Así como se empezó a descubrir todo este circuito. Viceversa. Decimos que los animales, los comedores en general, asimilamos este azúcar, esta materia viva generada en primera instancia por las plantas mediante la respiración. La reacción no tiene nada. Esta es la reacción general que combina ambos fenómenos. Aquí tiene la fotosíntesis, que es asimilar CO2 más un poco de agua, más energía del sol, y con esto hago azúcar, glucosa. Y evito además oxígeno. Este oxígeno que permite también que siga habiendo vida en la Tierra, no hubiera plantas con oxígeno. Y si se dan cuenta, la respiración celular es exactamente esta ecuación, pero dada la vuelta. La vuelta es azúcar más oxígeno, me da CO2, oxígeno, más agua, más energía. De esta forma, la energía del sol se transfiere a los animales a forma de energía de enlace químico. La energía sí que puede cambiar de forma. La energía solar se transforma en energía química, de enlace químico, la molécula de azúcar, de glucosa, que es a su vez transformada en los animales en energía mecánica. En definitiva, la energía del sol a través de energía química es energía mecánica. En cada una de esas fases tengo que pierdo inevitablemente una cierta calidad, porque los procesos de transferencia de energía no pueden ser 100% por la segunda vez de la que
Entonces, viendo esto, el experimento contrario, ¿cómo se explica que los animales pierdan peso? Yo, por ejemplo, ahora mismo, soy gordito, hago dieta. ¿Vale? Hago dieta. Y dentro de un mes, peso y he perdido como 10 kilos. ¿Sí? Esos 10 kilos, ¿dónde están? Esta pregunta la hago mucho en clase. Se transforma en energía. Si fuera el sol, sí, podría transformar la materia. Si fuera una bomba atómica, también. Pero un animal no puede. No tiene la temperatura suficiente como para fusionar átomos y generar energía. La materia no se transforma en energía nunca. Desde el principio, la materia ni se crea ni se destruye tampoco. Si cuentan los átomos que hay aquí, si es de carbono, más unos 7, más. Si no se pierde ningún átomo. Hay tantos átomos de carbono aquí como aquí. Y no se pierde nada. Esos 10 kilos que pierdo, no están. ¿Cómo? La cantidad de peces, orina y sudor, ¿no? Nada, despreciable, porque lo que asimilo bebiendo y comiendo, más o menos me pierde esa cosa. Se ha consumido y ha dado lugar a nuevas células. Sí, pero esa materia que yo he ido, ese de azúcar, la pregunta es, yo pesaba 90 kilos. Dentro de un mes, esos 10 kilos, ¿dónde están? Son 10 kilos, ¿no? Me salen por los aretes. Los michelines me están por. Se crea información, ¿no? A respirar significa combinar el carro de mis células, de mis tejidos, con oxígeno, cuando yo respiro, y los pulsos de materia. La materia sí que puede cambiar de estado. Se recombina con otros elementos químicos para formar otros compuestos, otras sustancias, y el carbono que era sólido pasa a la fase gaseosa y así lo tiene. Por lo tanto, ocurren los pesos por las raíces, por la atmósfera. Entonces, en un ecosistema lo suficientemente complejo, pues serán todos los compartimentos posibles. No hay productores primarios que son consumidos por los consumidores, por los herbívoros, que a su vez son consumidos por los carnívoros, y toda esa materia vuelve a estar disponible para las plantas mediante los decomponedores, que son esos organismos que liberan esas moléculas complejas, sencillas, que pasan al sustrato de la tierra, vuelven a pasar a los plantas. Les decía que como consecuencia del aumento intrínseco de entropía en los sistemas, según la ley de la termodinámica, esa transferencia no puede ser completamente eficiente. El motor del mundo, y hayan diseñado los ingenieros, que sea 100%. Como mucho, se ha llegado a niveles con nuevos materiales del 40% de eficacia. Dicho de otro modo, de cada 100 litros que metemos de gasolina al coche, 60 o más se pierden en forma de calor. Solo aprovechamos un 30, como mucho. Porque hay una pérdida inevitable de energía. La energía se va degradando a medida que va pasando de un nivel a otro. Y esa degradación hace que solo se aproveche un X% o normalmente un 10% de los sistemas naturales. Y el otro 90% se pierde en forma de energía radiación electromagnética de longitud de onda muy larga, de frecuencia de corta, lo que llamamos radiación infrarroja o vulgarmente calor. La energía que yo absorbo en el último término del sol la asimilo en forma de, pues eso, energía para moverme, para desplazarme, para pensar, pero se crea mucho en forma de calor.
ahora mismo estoy manteniendo mi cuerpo a 36 grados y medio. Eso es un consumo de energía enorme que se pierde, no lo aprovecho para moverlo, sino que lo pierdo en forma de calor. Eso nos pasa a todos los organismos, las plantas incluidas. Las plantas, por cierto, también respiran, cosa que he oído yo por ahí. Las plantas no solo hacen la primera reacción, sino que también hacen la segunda. Las plantas también tienen mitocondrias. ¿Por qué? Porque consumen energía para crecer, para generar frutos, flores, semillas, consumen también energía. Lo que pasa es que menos que la que asimila. Por lo tanto, hay un exceso positivo de materia orgánica que es asimilada por el resto de la comunidad. Entonces, estas son cadenas especialmente largas, complejas, pero que no se dan en todos los ambientes. Entonces hay una transferencia de materia y de energía en el ambiente que normalmente forma, más que cadenas, hablamos de redes, ¿no? Entonces, esta es la ley del diezmo en ecología, que es también fundamental. 10% el término medio, no significa que el 10% sea obligatorio en todos los ecosistemas. Si hacemos una media de todos los biomas, de todos los ecosistemas del mundo, nos habla más o menos que el 10% de la materia y de la energía pasa de un eslabón, de un compartimento de la cadena web, y el 90% se pierde en forma de cambio. Eso evidentemente hace, lo que les decía antes, que estas estructuras tróficas no tienen una longitud indefinida, porque al final la cantidad de energía mínima para mantener una población viable de las especies que están en el tope de la cadena está limitada intrínsecamente por esta ley. O sea, que teóricamente no puede haber más de 10 eslabones en la cadena. No sé, a ver, no, el teórico no sé, pero me extraña que ni siquiera en la selva de Amazonas, que haya una cadena de más de 7. No digo, 7 ya me parece mucho. Porque eso significaría que en el último eslabón, que es el séptimo, tendría que haber 10 millones de veces más, ¿no? Julios de energía o calorías disponibles para las plantas. Pero las plantas no son el primer eslabón. El primer eslabón es el sol, que a su vez tiene que tener 10 veces más energía. Hablaremos de 100 millones contra una. Las pirámides ecológicas, por lo tanto, representan las relaciones cuantitativas que hay entre estos niveles. Y podemos hablar de pirámides de número de organismos, que tiene una en la cual contabilizamos como fuera la cantidad de organismos que forman en este caso, 4 eslabones de la pirámide. Los productores primarios, los consumidores, los herbívoros, hasta el último eslabón es el agua. Aquí, claro, nos enfrentamos al problema de cómo contabilizar individuos. ¿Qué es un individuo? Un organismo. En un lobo sabemos que es un lobo. Pero una planta, hay plantas que cuando hablamos de plantas, identificamos un pie de planta con un individuo, con un organismo. Lo cual no es necesariamente así. En el césped, por ejemplo, ¿cuántos individuos hay? Cada brizna de césped es una planta, es un individuo. En un bosquecito de robles. Si hacemos un análisis de ADN, un bosquecito de 15 robles que están ahí en puntito, seguramente nos damos cuenta de que no hay, son del mismo individuo. Está conectado por abajo. A nivel ecológico nos da igual, porque desde el punto de vista metabólico son pies de plantas diferenciados, y aunque sean genéticamente el mismo individuo, como funcionan de forma diferente, y cubren una cierta superficie, pues los consideramos como individuos aparte. Pasa lo mismo con los arrecifes de coral. ¿Cuántos individuos hay ahí? ¿Cada pólipo es un individuo o consideramos individuo a todo el arrecife? Entonces estaríamos hablando de que el mayor organismo del mundo es la Gran Barrera Australiana. Es un organismo. No es el mismo tronco. Ya digo que efectos ecológicos nos da igual porque como funcionan como organismos diferentes, pues les contabilizamos así. Además, en plantas, a efectos prácticos,
normalmente no se cuentan los individuos, sino que se mide la cobertura vegetal. Es decir, no cuento el número de plantas, si estoy contabilizando una población de plantas, yo pongo un cuadradito, un metro cuadrado, y en vez de contar el número de pies de plantas que hay, lo que hago es estimar visualmente la cobertura de cada uno de los individuos. Porque, claro, hay individuos que cubren muy poca superficie, otros más. Si lo hiciera de otra forma, llegaría a un terreno de 10 por 10 metros en un bosque y contaría un haya y una margarita. Y como los dos son un individuo, cuentan como uno. Pero tiene sentido que uno contabilice como uno. Cuando la presencia del haya fisiológicamente es mucho más importante que la de la sola flor. Nosotros, para evitar esto, normalmente cuando se contabilizan comunidades vegetales, no se hace contando individuos, sino estimando visualmente la cobertura vegetal de cada uno de ellos. Esto es una pirámide de individuos, pero podemos también hablar de una pirámide de biomasa, que quizás para nosotros es más interesante. Es decir, gramos de materia fijada, de carbono fijado, por ejemplo, por metro cuadrado. Y también, todavía más interesante para nosotros, pirámides de energía. Aquí se toma sentido. Si tenemos 1.000.000 de julios, o si quieren 1.000.000 de calorías, que viene a ser quizás más simple, de sólido, de energía solar, de energía lumínica en la base, pues solo podemos permitirnos tener 10 veces menos de entradas y 100 veces menos de consumidores de herbívoros, y eso hace que al final nos quedemos solo con 100 míseros julios. Es la serpiente. No puede haber un siguiente escalón porque ya nos quedaremos en energía. Por lo tanto, la complejidad de los sistemas está regulada por este efecto. Y además, como decimos que la energía no se crea ni se destruye, pues en los ecosistemas naturales aparece lo que se conoce en todos los estudios, como se ha verificado que hay una pérdida inevitable de energía en forma de calor, ¿no? En todos los ecosistemas de la Tierra y los acuáticos. Por lo tanto, lo único que puede hacer la materia no puede transformarse en energía, ni puede desaparecer, retirarse de nueva materia. Lo único que puede hacer es translocarse, cambiar de sitio. Y eso lo conocemos, veremos a partir de la semana que viene, hablaremos de ciclos biogeoquímicos, cómo los elementos que forman parte de la materia viva van cambiando de compartimento, van cambiando de lugar. Eso no significa que se destruya, que se genere nueva materia. El más conocido es el ciclo de Gas, ¿no? Cambia de estado, es decir, cambia de sólido a líquido a gaseoso, y también cambia de ubicación. A veces está en la atmósfera, a veces está en la montaña con la hielo, a veces está en agua, en los glaciares, etc. Las transformaciones de estado implican también consumo o liberación de energía. Y esto en el agua se ve particularmente bien. En la evaporación consume mucha energía, por eso sudamos, porque al pasar el agua de la piel líquida a gas, consume mucha calor interno del organismo. Por eso la costa, los ecosistemas costeros, es difícil que haya cambios de temperatura muy drásticos. En la playa es difícil que hiele, y tampoco que haya olas de calor como las que encontramos en la zona continental interior de los continentes. Porque el agua es un excelente termorregulador, esto lo veremos en su momento. Como consume mucha energía a la hora de cambiar de fase, eso hace que actúe como una especie de tampón para amortiguar los cambios de temperatura de los ambientes. Bueno, entonces hemos visto la fotosíntesis, la respiración, que son fenómenos contrapuestos, cómo se va perdiendo energía a medida que va cambiando
cada transformación, cada paso de eslabón en la cadena se va perdiendo el 90% de energía en términos medios. Esto hace que se suele decir, así medio en plan de bromas, que la termodinámica es un partido de fútbol en el que la primera ley me dice que no puedo ganar y la segunda ley me dice que no puedo empatar. Entonces voy a perder sí o sí. No puedo ganar en el sentido de que la materia no puede aumentar. Como mucho puede disminuir, pero de nuevo aumentar o quedarse como estaba, pero aumentar es imposible. Y la segunda ley me confirma que de hecho lo que va a hacer es que la energía se va a ir degradando y va a ir perdiéndose inevitablemente en un sistema. ¿Y cómo se explica entonces que existan fenotipos? Si decimos que la energía se va perdiendo, porque estamos hablando que el segundo principio de la termodinámica actúa solo en ecosistemas, en sistemas aislados. Decimos que es una pérdida espontánea de orden, de entropía. Pero los ecosistemas no son, los organismos no son sistemas aislados. Comemos, las plantas requieren energía. Y utilizan esa energía para generar biomoléculas más complejas que el CO2. Entonces, si entendemos que los sistemas no son aislados, entonces ¿qué podemos entender? Que haya un incremento de orden, un descenso de entropía, porque no son aislados. Esto ya lo hemos visto, lo de la pérdida de eficiencia energética. Quería llegar al asunto de los cambios de energía de un sistema, un ecosistema en particular, pueden ser interacciones positivas, es decir, cambios sinérgicos, o bien cambios negativos, interacciones antagónicas. Y lo vamos a ver con algún ejemplo. Es decir, puede haber retroalimentaciones positivas y retroalimentaciones negativas. Aquí tiene un ejemplo en el cual una retroalimentación negativa en la cual los efectos de ese cambio se van amortiguando a lo largo de la red. Por ejemplo, aquí tiene una población de estímulo en el cual el aumento de la temperatura reduce el crecimiento de las plantas, ¿no? Por lo tanto, la población de sus consumidores, que son los ácidos, los fluones, crece y esto hace que haya sus consumidores decrecen, los consumidos aumentan, los ciclos de Glauca volver, los psicólogos lo conocen, la libre ártica y el lince. Cuando hay muchos linces hay pocas liebres, si hay pocas liebres el número de linces desciende, si hay pocos linces la liebre aumenta, si la liebre aumenta los linces, van siguiendo los a otros en un ciclo sucesivo de generaciones, de forma que los cambios de uno se retroalimentan negativamente con los cambios de otro. Sin embargo, también hay casos de retroalimentaciones positivas, que se mencionan muchas veces para explicar en la medicina. Cuando aumenta la temperatura, el permafrost se deshace, la capa está humedada en la punta, eso libera metano, que a su vez aumenta la temperatura, que a su vez hace que se libere más permafrost, se retroalimenta positivamente a sí misma. Y esto tiene que ver con lo que de los sistemas, de los estados estables alternativos. Que mediante una retroalimentación positiva se llegue a un nivel tal del ecosistema que se dispara un mecanismo que hace que el ecosistema transicione súbitamente, espontáneamente de un estado a otro. Hay un momento particular en el cual se llegue a un nivel de perturbación o de alteración que hace que el ecosistema varíe, es decir, no hay estados intermedios. Si los hay, son estados inestables. Lo normal es que el ecosistema esté en un estado o en otro, sin términos, sin crisis, sin escalas. Otro ejemplo, si por alguna razón empieza a se desencadenar una revolución en la Tierra,
¿Qué pasa? Que va a empezar a nevar mucho, ¿no? La nieve y el hielo tienen una reflectancia lumínica mayor que la Tierra y los vegetales. Esto hace que se pierda más calor por reflexión. Si se pierde más calor por reflexión, la Tierra se enfría. Si se enfría, nieva más. Si nieva más, hay más reflexión general de la superficie del globo. Una cosa que es que, con que haya una sucesión de 10, 12, 15 siglos en los que vive un poquito más que los anteriores, ya es un mecanismo que desencadena súbitamente la aparición de una era glacial. Y esto lo sabemos observado históricamente. Hasta ayer, geológicamente hablando, en el Pleistoceno hubo 4 glaciaciones desencadenadas por ese mecanismo. Otros ejemplos, el Nilo, ¿no? La alteración esta de los circuitos de circulación del océano provocado por cambios de temperatura. Pues, aunque acontece teóricamente solo en Sudamérica, en la costa oceánica de Ecuador y de Perú, tiene repercusiones a nivel mundial, porque modifica todos la dinámica y los ciclos de los ecosistemas de todo el área. Lo que se llama puntos de inflexión. Pueden desencadenar cambios a nivel masivo en su propio ecosistema y en otros ecosistemas adyacentes hasta tener repercusiones a nivel mundial. Pues lo dejamos ahí, si les parece, y seguimos la semana que viene. ¿Alguna pregunta?